y que sea él el que empiece esta actividad. De nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. La metodología que seguiremos hoy, esto va a ser un conversatorio, si se puede decir, en la segunda parte. Él va a hacer una introducción, va a presentar su tema. Las preguntas las haremos vía chat, preguntas ojalá relativamente fáciles de manejar. Y al final tendremos intervenciones del público, ojalá muy cortas, para que él pueda dar las respuestas y iniciar una conversación con todo el auditorio. Adelante, Héctor, seas bienvenido. Tienes cerrado el micrófono, Héctor. Tienes cerrado el micrófono. Ahora sí, ahora sí. No, es que lo había puesto, pero tenía que ser el organizador el que me permitiera. Perfecto. Entonces, bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias a la cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia, COPRUDEA. Estoy muy contento de estar con ustedes, estoy muy honrado de estar con ustedes. Le agradezco mucho a Gulfran, a Alfredo, a Marta, a los demás que han estado en contacto conmigo para esta charla que quiero compartirles. Me gusta mucho que el profesor Gulfran se haya acordado de mí como vecino de la cooperativa hace casi 30 años, creo yo, unos 28 años, cuando yo trabajaba en la revista de la Universidad de Antioquia y en la editorial, ahí en ese balcón del segundo piso. Y me gusta también que él diga que yo pasaba como muy circunspecto. Uno de los defectos, creo yo, de los jóvenes es cierta circunspección y cierto creerse uno como que tiene que parecer muy serio para que le presten atención, le paren bolas y parezca importante. Yo creo, profesor Gulfran, que de lo que más he perdido yo con los años es esa circunspección y esa tensión que tiene la juventud. Esta mañana Alfredo y yo conversábamos y nos dimos cuenta de que estamos en una situación vital parecida. Y es que tanto él como yo nos jubilamos este año. Yo el 1 de octubre, el 1 de este mes, cumplí 62 años, que es la edad legal de jubilación en Colombia. Tengo las semanas, voy a jubilarme. Y ese rito de paso, que es casi como que la sociedad lo declara a uno ya viejo, es interesante por lo que se siente por dentro. Pero en todo caso, yo quería empezar diciéndoles que hay algo bueno en el pasar de los años. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, en la editorial y Gulfran me veía pasar muy circunspecto y muy serio y seguramente muy tieso y muy tieso y muy majo. Yo creo que eso se debe a cierta ansiedad de la juventud. Cuando yo tenía que enfrentarme a un público para dar una conferencia como hoy, yo todo tenía que traerlo, tenía que llevarlo apuntado. Generalmente yo estaba muy tenso, yo sudaba, yo sufría, yo tenía como la absoluta necesidad de demostrarle al público que yo había leído mucho, que yo podía citar muchos autores. Y entonces esa conferencia preparada por escrito me llevaba semanas y me llevaba días de angustia. Yo no dormía el día antes, me sudaban las manos, estaba muy mal. Recientemente, digamos en los últimos años, no es que yo me haya vuelto indolente o cínico o que ya no me importe, sino que algo bueno que trae la edad es que uno ya sabe lo que es y lo que no es. Uno ya no tiene que demostrar muchas cosas, no tiene que demostrar la erudición que no tiene y tampoco la que tiene, no tiene que pasarse como tratando de defender un prestigio o una posición en la sociedad o en el mundo intelectual. Llega un momento en que uno sabe que la cultura es lo que Borges decía, es decir,
lo que uno recuerda después de haberlo olvidado todo, lo que queda en la mente sin tener que pastelear, digámoslo así, sin tener que estarlo buscando todo el tiempo. Y eso, desde que yo me convencí de eso, no hablo mejor, no quiere decir eso. A lo mejor mis conferencias escritas podían ser mejores que las que hablo, pero sí hablo con mucha más serenidad, con mucha más tranquilidad y espontaneidad. No miro un papel. Y siempre que me proponen algo, como esta vez tan amablemente lo hizo Coprudea, pues me dicen, bueno, denos un tema o un título. Ni siquiera lo pienso mucho. Y esta vez yo lo que dije fue la curiosidad y el saber, lo que dura en la vejez. Lo que dura en la vejez. Como esto fue reciente, en este estado mental, en este estado anímico que tengo de jubilación, pues supongo que el tema de la vejez me interesaba mucho. Y como además estos 8 meses, 8 meses y medio casi de pandemia, de aislamiento, de soledad, también nos ha llevado a pensar mucho, a pensar en la soledad, a pensar qué hacer con el tiempo libre que nos queda o con el tiempo silencioso o con todos los hábitos trastornados, con todas las costumbres cambiadas, con los contactos humanos mucho más limitados. Yo me he dado cuenta de que una persona que tiene recursos culturales, mucho más que recursos económicos o de cualquier otra índole, una persona con recursos culturales puede enfrentar muy bien esa situación de la pandemia o la situación que estoy enfrentando yo ahora de más tiempo libre y de la supuesta jubilación. Uno se da cuenta entonces de que todo lo que ha hecho en la vida, por ejemplo, mi trabajo como editor cuando trabajaba ya en la Universidad de Antioquia, como que confluye hacia este presente, confluye hacia el presente y todo se puede usar. Hay algo muy importante que creo yo que me ha enseñado, que me enseñaron tanto mi papá como mi mamá, que es el entusiasmo, el entusiasmo. El entusiasmo es la alegría de vivir, las ganas de vivir, las ganas de disfrutar con cualquier cosa de la vida, las ganas de seguir de alguna manera haciendo lo que siempre nos ha gustado hacer. Se piensa, por ejemplo, que el juego es una ocupación puramente infantil y de niños. Yo creo que los adultos, los jóvenes y los viejos, a los que nos sigue interesando el juego, tenemos una mayor capacidad de entusiasmo. Entonces yo lo primero que quisiera decirles como recurso, desde ahora y para siempre, recurso de un saber para siempre, para su vida actual. Yo no sé, no estoy viendo las caras de ustedes, no sé si son muy jóvenes o muy viejos, si hay jubilados, si hay estudiantes o qué hay. Supongo que la mayoría son empleados de la universidad, profesores o empleados. No importa la edad, de todas maneras, el recurso de algún juego es siempre algo fundamental. El profesor Gómez me decía esta mañana que para él jugaba billar. Yo, por ejemplo, no sé jugar billar, pero es algo sencillo jugar billar. Por juego yo no quiero decir necesariamente un juego físico, también hay juegos intelectuales. Un juego puede ser resolver acertijos matemáticos. Un juego es para mí, por ejemplo, escribir un soneto cada vez que algún amigo o un familiar cumple años. Hay muchas maneras de aproximarse a la poesía. Uno puede aproximarse a la poesía como un profesional que escribe libros, que va a congresos de poesía, que lee a sus colegas, que recibe o reparte premios de poesía. Pero también hay un nivel de la poesía que diría yo es mucho más agradable, que es un nivel puramente de juego, y generalmente la poesía con reglas, la poesía formal, la que respeta una métrica, unas rimas, una forma. Por ejemplo, el soneto, hacer soneto se convierte en un juego. Para mí,
hay un nivel profesional de la escritura cuando hago mis novelas o incluso cuando he publicado un solo libro de poesía. Ahí estoy pues muy implicado, digamos, profesionalmente y casi que sufro con la escritura de esos poemas y con la duda de si esos poemas valen la pena o no, son literatura o no, son poesía o no. En cambio, cuando yo juego con la poesía, cuando simplemente le escribo un soneto a mi hermana Clara, y mi hermana Clara es la más oscura de la casa, y entonces juego con las palabras, con que Clara es morena, etcétera, y le escribo un soneto, yo estoy jugando. Y es de ese tipo de juegos de los que yo les estoy hablando. Los recursos de curiosidad o de conocimiento con los que uno más goza no tienen que ser profesionales, no tiene que ser que el escritor se dedique a escribir, no. El escritor puede jugar con las palabras. Yo me imagino que un guitarrista, un gran músico, un gran pianista, para él su instrumento es lo más importante, le saca el mayor provecho, es un prodigio, es un virtuoso de la guitarra o del violín. Pero para esa persona de altísimo nivel, ese instrumento, lo decía un famoso violinista, es también su íntimo enemigo. Él sabe a los niveles altísimos a los que puede llegar un gran guitarrista o un gran violinista, y de alguna manera ahí ya el juego desaparece y se convierte en un reto intelectual. El reto intelectual es pues, también maravilloso. Para mí escribir una novela es un gran reto intelectual, pero ahí ese reto intelectual es doloroso. En cambio, cuando yo al principio de esta pandemia cogí una guitarra y empecé a repasar nota por nota, torpemente. La mano izquierda ya me tiembla un poco a razón de mis años. No puedo poner las posiciones rápidas, la mano derecha no me responde. Pero cuando yo logro cantar un bolero o una ranchera, una canción popular muy elemental, y más o menos estoy entonado y las cuerdas me suenan, estoy jugando. De hecho, en inglés se dice play the guitar. Estoy jugando con eso. Y esas maneras, esos pequeños recursos culturales de aprender cualquier cosa, son los que de verdad nos enriquecen mucho la vida, nos hacen que no haya momentos, bueno, que siempre hay momentos oscuros en la vida, siempre hay momentos de decaimiento, de turbación, de depresión incluso. Hay momentos trágicos en la vida, pero hay también como un nivel cero de la existencia, como en que la vida está más o menos en pausa y uno quiere aprovechar la vida también en esos momentos, quiere sacarle a la vida gusto. Entonces, ¿cómo se le saca gusto? Se le saca teniendo conocimiento o el entusiasmo para aprender algo. Por ejemplo, en la educación, sobre todo en la educación europea clásica, era muy importante aprender latín y griego. Eso viene de una tradición vieja, cuando en el Renacimiento todo el conocimiento del mundo estaba prácticamente escrito en latín y en griego. Eso lo dice Bertrand Russell en un ensayo sobre la educación. Era muy importante aprender latín y griego en ese momento, en el Renacimiento, porque el conocimiento estaba almacenado en latín y griego. Pero cuando eso siguió, incluso mi papá todavía estudió, él me cuenta, latín y griego, o mi hijo que estudió en Italia estudió latín y griego, ya eso se vuelve difícil, porque llegar realmente a leer los clásicos griegos y latinos en lengua original es algo que un bachiller, por mucho que haya estudiado bien, no logra. ¿No? Pero el aprendizaje de lenguas modernas, por ejemplo, es algo también, a mí en esta pandemia me salvó el hecho de que yo toda la vida he tenido el interés de aprender a leer y hablar en inglés. Y cuando la pandemia empezó y la novela que yo estaba escribiendo se me cayó de las manos, me pareció que ya no era importante, que todo lo que estaba pasando afuera era más importante, que yo me pasaba el día tratando de entender qué era este bendito coronavirus, la COVID-19, qué síntomas había. Bueno,
todo eso, pero la novela se me cayó. De repente, una manera de solucionar el tiempo libre que tenía, de sumergirme en algo que no fuera la preocupación por la pandemia o la angustia por no poder ver a mi mamá o a mis hijos o a mis hermanas, me resultó un trabajo de traducir a Kipling. Entonces, todo eso que yo había acumulado, no con el fin de traducir, de saber inglés, se tradujo en que podía traducir unos cuentos infantiles, en que ese reto intelectual era maravilloso y que traducir los cuentos infantiles de Kipling, que acaba de publicar La Fiesta del Libro, era bonito. Y ponerme a investigar sobre Kipling y descubrir que esos cuentos él los escribía, no los escribía, se los contaba, se los inventaba a su hija de 7 años que se llamaba Josephine, y descubrir que a Josephine hace un siglo y pico le dio una neumonía y a Kipling también, y que en esa neumonía los dos estuvieron entre la vida y la muerte, y que Josephine, su hija de 7 años, se murió de esa neumonía, y que ahora la gente se estaba muriendo de neumonía. De repente esos cuentos que Kipling le contaba a su niña adquirieron una dimensión mucho más interesante al saber más cosas sobre la vida de Kipling. Eran conmovedores, porque Kipling, cuando se le murió su niña, se dedicó a recoger eso que él le contaba a su hija para dormirla por las noches. Se salvó Kipling de la tristeza de la muerte de su niñita, recopilando los cuentos que eran de ella y que ella exigía que se contaran de cierta manera, que ella decía que se contaran just so, y por eso se llaman las just so stories, y yo las traduje los cuentos como son, porque la hija quería que fueran los cuentos como son. Cuando uno sabe más de algo o de alguien, lo disfruta mucho más. Si a uno, por ejemplo, le gusta la cerveza para volverse más dicharachero, más relajado, más contento, para aprenderse. Si uno aprende de cerveza, lo cual no es caro y es agradable, si uno aprende con las cervezas artesanales que se están haciendo en Medellín y en Colombia, qué tipos de cervezas hay, cuáles nos gustan, cuáles son amargas, cuáles son más dulces, cuáles tienen más gradación alcohólica, cuáles son de un tipo o de otro. Ese es un ejercicio que no es muy caro, aprender de cervezas, y de repente la cerveza no es solamente ese líquido que uno se toma porque tiene calor o porque está con los amigos, sino que la cerveza se enriquece muchísimo, la cerveza sabe mejor. Lo digo porque yo tengo un sobrino cervecero, él fundó y abrió una fábrica de cervezas que se llama Tres Cordilleras, porque a él le obsesionaba la cerveza, él se llama a sí mismo el abad cervecero y es un barrigón, bonachón, muy querido. Y un día nos hizo un pequeño curso de cervezas, de cata de cerveza, y de repente la cerveza se vuelve más rica. Bertrand Russell decía que a él le sabía mucho mejor el albaricoque desde que había aprendido que albaricoque era una palabra que etimológicamente tenía que ver con las primicias, con las primeras frutas que aparecían en la primavera. Y desde eso a él le sabía mejor el albaricoque. Cualquier cosa que a ustedes les guste, investigar más sobre ellas, tener más curiosidad sobre ellas, les va a convertir en ese placer que ya existe, en un placer mucho más grande. No tiene que ser un placer intelectual, puede ser un placer culinario, por ejemplo. En mi casa ha sido siempre muy importante comer en la mesa, juntarnos en la mesa y hablar de comida mientras comemos. Un vicio de mi mamá, que tiene un libro de cocina que se llama Recetas de mis amigas. Entonces, si uno profundiza si le interesa comer y profundiza en la comida, pues se vuelve también un juego cocinar, no una obligación aburrida, sino un juego cocinar. Y todo lo que vamos comiendo, la comida adquiere una dimensión más importante, un acto de amor, un acto de seducción, un acto de compartir un conocimiento, un sabor o algo. Y también en un juego, que es muy importante mantener algún juego en la vejez. Mi mamá tiene 95 años. En estos días la visitaron unos nietos y bisnietos en la casa. Mi mamá, esta pandemia la ha hecho perder un poco la agudeza mental que tenía. Se le olvidan los nombres. Este aislamiento la ha perjudicado.
El hecho de que a mi hermana mayor le diera el virus y estuviera muy enferma, la angustió muchísimo, y la soledad. Pero bueno, la visitó nietos y bisnietos y jugaron todos un juego de estrella china, que es el juego preferido de mi mamá. Y mi mamá, sin que le dieran gabelas, ni ventajas, ni nada, les ganó. A los 95 años les ganó a todos ellos, y para mi mamá eso fue una dicha, porque ella mantiene el entusiasmo del juego. Entonces, yo creo que es decir, cada cual tendrá pasiones, gustos, aficiones, que pueden ser más intelectuales, pueden ser la lectura de los libros que aquí me acompañan, de las películas que acompañan al profesor Gómez. Algunos será químico, otros será botánico, otros será físico, en fin, todo el mundo puede encontrar juego en su profesión, y también juego, por ejemplo, como en el cuidado del cuerpo. La tradición católica desprecia mucho el cuerpo, pero si uno cuida su cuerpo, si uno lo cuida de las enfermedades, como en este momento de la pandemia, pero lo cuida tratando de aprender qué le sirve y qué no le sirve, qué le cae bien. Si uno lo cuida ejercitándolo para poderle sacar un gusto más grande, nada nos garantiza la longevidad. Yo estoy viejo, como dice un amigo mío, me falta un cuarto de tanque. Si me va bien, me falta un cuarto de tanque por vivir. Pero este cuarto de tanque lo quiero vivir con cierta agilidad del cuerpo, que el cuerpo no esté pesado, que tenga cierta agilidad. Cuidar el cuerpo como lo único que tenemos, la mente, el cerebro también es cuerpo. Ejercitar el cerebro y el cuerpo es algo bonito. Y algo más que también es importante es como virtudes que tienen que ver con los demás. Por ejemplo, cierta afabilidad. A mí me parece importante en el trato con los demás no convertirnos siempre en unos sumisos, sometidos a otros que actúan como servilmente, y tampoco en unos rebeldes, furiosos, perpetuos, para los que toda conversación es una confrontación, para los que todo es una actitud ideológica ante el mundo, una defensa de una religión, un partido político, una convicción económica, una obsesión militar, una obsesión ideológica. Si uno cultiva como lo que yo llamo cierta afabilidad, cierta comprensión por los intereses de los demás, cierto alejamiento de las obsesiones puramente ideológicas, eso también convierte, creo yo, la vida alrededor en un juego de conversación más tranquila, más sencilla, porque la conversación también es un juego, y porque de todas las personas nosotros podemos aprender. Mi oficio de novelista, si algo me ha enseñado, es que toda persona es muy importante. Si yo estoy en una sala de espera, de estos médicos que son muy demorados, o del dentista, para mí es una delicia saber a qué se dedican las personas que están a mi lado, porque el carpintero, el barrendero, el químico, el que se dedica a cualquier oficio humilde, me enseña a mí algo que para un personaje siempre será importante. En una novela tiene que tener personajes de toda índole, personajes que trabajan con las manos o personajes que trabajan con la cabeza. Y si uno sabe cómo es tejer, si uno sabe cómo es hacer una mesa, si uno sabe cómo es arreglar un switch, cómo es ser electricista, todo eso va a servirme en una novela. Yo quería simplemente hacerles esta introducción de cómo quiero yo aprovechar ciertos placeres duraderos en este momento en que me voy a jubilar, y cómo creo yo que para ustedes también podría ser valioso cualquier tipo de curiosidad, de saber, de conocimiento, de aprendizaje nuevo, de cuidado del cuerpo con el ejercicio, de juegos,
que les puedan servir para sacarle gusto a la vida, a esta única ocasión que tenemos de estar vivos. Esta es una introducción simplemente a lo que yo vengo pensando en estos días. Les podría también hablar de lo que estoy leyendo, de lo que estoy estudiando, de lo que estoy escribiendo, pero para eso tal vez sería bueno que el profesor Gómez introduzca algunas de las preguntas, si ya las hay, y que esto se convierta más, ya llevamos media horita, en una conversación que en una pura, no sé, en dictar, como se decía antes, una conferencia. Yo no ni quiero ni aspiro a que nadie viva como yo vivo. Yo me he equivocado mucho. Apenas ahora empiezo como a entender cómo quiero vivir, pero podemos compartir y ustedes también me pueden enseñar de qué forma creen que debe uno prepararse. Si se dice que la filosofía es una manera de aprender a morir, yo creo también que es una manera, al pensar, al dialogar, como en los diálogos de los primeros filósofos, es una manera también de aprender a envejecer y de aprender a sacarle a la vida la escasa felicidad que ofrece. Héctor, muchas gracias. Quisiera plantear una pregunta que Claudia Gómez nos hace. Ella quisiera saber a qué llama usted recursos culturales. Todo lo que yo he hablado son recursos culturales. Un recurso cultural es saber hacer bien un arroz blanco. Es decir, la cultura es todo aquello que no es natura. Hay muchas cosas que son naturales. Comer es natural. Alimentarse es natural. Pero en general el alimento primero es un alimento crudo, es un alimento que se despedaza con los dientes, que se muerde, que se mastica. Ahí no hay todavía cultura. Lo que nos enseñan los siglos de cultura y de civilización es a convertir unas plantas silvestres en plantas cultivadas y, por ejemplo, en llegar a cocinar bien un arroz blanco. Llegar a hacer bien un arroz blanco, que no sea ni muy seco ni muy masacotudo, que no esté pasado, que no esté pegotudo, que los granos estén separados. Eso es un recurso cultural, el más elemental. Leer y escribir tampoco es natural. Hablar es natural. Leer y escribir se aprende, es un recurso cultural. Cultivar las cosas que hay que aprender es lo que yo llamo recursos culturales. Puede que silbar, imitar a los pájaros sea algo natural, pero es totalmente artificial, tanto el instrumento guitarra o el instrumento tambor o el instrumento notas musicales o el instrumento cuerdas. Todo eso es un recurso cultural. Hay recursos culturales, claro, tienen que ver muchísimo con la educación que hemos aprendido. Un recurso cultural es saber dónde investigar, saber a quién preguntarle si uno no sabe. Un recurso cultural es saber, es tener una forma mental escéptica. Es un gran recurso cultural muy importante en este momento. Si uno no cultiva una forma mental escéptica, todas las mentiras que le digan sobre el COVID se las cree. A veces, por ejemplo, mi profesor de guitarra, que sabe mucho de guitarra, me manda unas tonterías sobre el COVID impresionantes, como cosas de gente que se hace pasar por científica y que dice, todos en este momento tenemos el virus por dentro. Simplemente algunos tienen más resistencias y otros menos. O algunas personas que con la cara más seria del mundo te dicen cuál es el tratamiento perfecto para que el COVID no te dé gravemente. Si uno no tiene el recurso cultural de una actitud escéptica ante las informaciones, se traga cualquier cosa. Entonces, de eso hablo yo, desde lo más elemental. Aprender a jugar ajedrez es un recurso cultural, aprender a atacar en el billar es un recurso cultural, aprender a tejer es un recurso cultural. Todo lo que no es natural y que se afina
con el cultivo, con el trabajo, con la disciplina, lo llamo yo recursos culturales y son nuestra defensa. Si yo digo que para mí escribir sonetos es un juego, entonces yo tengo que saber cómo se construye un soneto. Y para construir un soneto, un gran recurso cultural mío, por ejemplo, es aprenderme sonetos de memoria. Y si ese soneto de memoria, además es un soneto para enseñar a escribir sonetos, como lo tiene Lope de Vega, entonces ahí yo puedo explicar muy bien cómo se hace un soneto. Y yo les diría, un soneto me manda a ser Violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando, van los 3 delante. Yo pensé que no hallara el consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto, mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y aún parece que entré con pie derecho, pues fin, en este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Con tal si son 14 y está hecho. Entonces ya uno aprende con Lope de Vega a hacer sonetos con endecasílabos, con rimas, en fin, con todo eso. Bueno, esa fue muy interesante, esa respuesta, y muy amplia y muy generosa. Hay una pregunta que también me causa curiosidad, porque todos tenemos formas diferentes de acumular o almacenar o coleccionar. Y entonces nos preguntan, o le preguntan a usted más bien, ¿cómo consolidó o clasifica esa biblioteca tan bonita que tiene? Porque puede haber múltiples formas de consolidar o construir o almacenar los libros, sí, que uno al comienzo inicia y los va poniendo y después cuando tiene tanto se le complica la vida. Sí. Bueno, mi esposa me dice que la regale. Yo todavía no la quiero regalar, pero puede que algún día la regale. Carlos Gaviria, o por lo menos los hijos, le dejaron su gran biblioteca a la Universidad de Antioquia y eso me pone muy feliz que la gran biblioteca de Carlos con sus anotaciones esté allá. Yo he organizado la biblioteca de distintas maneras, dependiendo de los años. Hubo una época en que la organicé con la ayuda de una amiga y un asistente, Emma Arcila, la organicé por fecha de nacimiento del autor. Entonces eso empezaba en Homero, iba yéndose, bueno, hasta el último autor de Angosta Editores. Pero uno de pronto pensaba, a ver, ¿cómo es la cosa? Molière y Voltaire, ¿quién nació exactamente antes y en qué año? Entonces era muy complicado. Entonces, después de un trabajo inmenso organizándolo por orden de nacimiento del autor, que me exigía mucho, que a veces me perdía, no. Llegué a una solución como más fácil, que es por lenguas y por temas, digamos. Lo que yo más tengo es literatura, entonces por lenguas, en literatura entiendo novela, cuento, poesía. Entonces, lo escrito en lengua española, no importa el país. Lo que haya sido escrito en lengua española, lo tengo todo junto ahí atrás, por orden alfabético. Después, lo que haya sido escrito en lengua inglesa, lo tengo por allá en el corredor, por orden alfabético. Lo que haya sido escrito en lengua francesa, en lengua rusa, en lengua alemana, en lengua japonesa, en chino, así. Luego, aparte, lo que es ensayos, por ejemplo, divulgación científica o filosofía, también por orden alfabético. Y a veces, pues, tengo como modas, como publiqué un libro de diarios, entonces me dio por hacer una estantería de diarios también. Y así, pero por orden alfabético es como el que más me ha servido para que se me pierdan menos libros, pero se me siguen perdiendo. Y en el comedor, aquí a la vuelta, tengo los libros de poesía. La poesía la tengo aparte en todas las lenguas y por orden alfabético. Yo no me puedo imaginar su casa sin libros y usted tampoco. Entonces déjele ese problema a los herederos y no vaya a salir de los libros, aunque muy respetable la posición de la señora, pero yo le aconsejaría que su casa sin libro no sería su casa, sería otra cosa. Sí, además para mí el libro en papel es muy importante. Por supuesto. Uno se sumerge en la lectura de una manera muy distinta
cuando logra apagar todas las pantallas, todos los bips, todas las distracciones y se mete en un libro, esa experiencia es única y se la recomiendo mucho, mucho. En todo caso, los libros también, una última cosa, no están aquí como para mostrarlos o para descrestar. Yo les digo a los que vienen aquí, me dicen si los he leído todos, claro que no, ni la mitad. Si todos los compré yo, tampoco. Pero en la casa de mi abuelito había como 3 o 4 libros. Es decir, eso se va haciendo con generaciones. Aquí están muchos de los libros de mi papá. Los de medicina los dimos a la Universidad de Antioquia o a mi hermana médica. Pero muchos de los libros de mi papá están acá. Una biblioteca también se construye con tiempo, con mucho tiempo. ¿Nos pudiera hablar algo de la espiritualidad? O sea, acompañar eso del conocimiento, de los saberes, de los pasatiempos, pero algo sobre la espiritualidad para vivir, para que nos acompañe. Yo creo que la espiritualidad es algo que ha estado muy teñido para nosotros, muy confundido con la experiencia religiosa. Para mí, la espiritualidad es fundamental en un sentido. La espiritualidad para mí es tener una actitud contemplativa. Digamos que hay 2 actitudes fundamentales en el ser humano. Una actitud activa de hacer cosas, de realizar cosas, de ser capaz de arreglar una bicicleta, un motor, de arreglar los switches de la casa, de regar las matas, de podarlas, todo eso. Eso es una actitud activa. Pero hay una actitud que para mí se acerca más a lo espiritual, que es la actitud contemplativa. Es decir, cuando uno no está desesperado por podar, abonar, fumigar sus matas, sino simplemente por contemplarlas, como por contemplar la maravilla de la naturaleza, por admirar su belleza, por ver las venaturas de las hojas, por ver las formas de las hojas, por ver cómo cae la luz o el agua sobre esa naturaleza, cómo se refleja en un lago en calma un animal o una planta. Esa actitud contemplativa que es corporalmente más pasiva, no es de acción, sino de mirada, de olfato, de oído. Esa actitud la llamo yo más espiritual, más contemplativa. Y eso como que nutre la vida de una reflexión más lenta, más pausada, que no nos lleva a la acción precipitada, ni a la discusión sobre cualquier tema, sino como al goce del hecho de estar vivos. Espíritu viene de aire. Eso que hacen algunos, que es meditar, y para meditar simplemente concentrarse en la respiración, es decir, en el aire, que yo lo hago con la natación. Es mi manera de meditar, es meterme en el agua y casi que contemplativamente disfrutar, estar en un elemento que fue probablemente el primero de la vida, de donde venimos, el primero de los seres humanos, porque vamos creciendo en el líquido amniótico, meciéndonos ahí. Esa actitud de puro goce del agua y de percepción de la respiración, no de competir, no de nadar más rápido que otros, no de ganar la carrera, nada, simplemente de percibir la vida contemplándola con satisfacción. Eso para mí es lo espiritual. Algunos lo convierten en algo místico, en vida después de la vida, en intervenciones de seres inmateriales. Yo fui muy anticlerical y fui un ateo militante. Ahora no tengo esa actitud. Para mí todo es una especie de convicciones, narraciones sobre el mundo con las cuales vivo muy, muy tranquilo y convivo muy tranquilo. Entonces, ese tipo de espiritualidad tampoco me molesta. Ok. Aquí hay hay varias preguntas. De pronto no alcanzaremos a leerlas todas, pero aquí hay un par de preguntas muy interesantes. Jorge Posada, un miembro muy querido de nuestra comunidad de la cooperativa, primero que todo, pues, dar las gracias por su esencia de ser humano. Le pregunta, en lo cotidiano de la vida, ¿cómo sugiere usted que deberíamos construir comunidades sociales
que permitan hacer una vida plena de aprendizaje, crecimiento, construcción, algo así como una utopía. De alguna manera una cooperativa como esta busca pues compartir, generar un bienestar para todo el mundo. Entonces, Jorge nos pregunta esto. Muchas gracias por la pregunta, Jorge. Yo ahora hablaba del escepticismo, por ejemplo, frente a las noticias sobre la medicina, sobre el coronavirus, a las magias, a los resultados, a los tratamientos mágicos e inmediatos para prevenir o para curar el virus. Yo he ido desarrollando también frente a la construcción de una sociedad, es decir, frente a la política, una actitud también bastante escéptica. A mí me parece que los que tienen una receta muy clara de cómo tiene que ser una sociedad, de en qué hay que intervenir, de qué tipo de economía hay que tener, qué tipo de cosas se pueden permitir y qué tipo de cosas se pueden prohibir. Creo que esas personas muy convencidas y que tienen el valor de sus convicciones de la solución, yo soy cada vez más escéptico en esas soluciones rápidas, fáciles, inmediatas, a través de la economía o de la política. Creo mucho en esa máxima también médica que me viene pues por la familia, de que lo primero es no hacer daño, lo primero es tratar de no, primum non nocere creo que se dice en latín, lo primero es no hacer daño, tratar de no hacer un daño, luego tratar de mejorar las condiciones. De mi papá, que era un hombre de izquierda, que era un hombre de convicciones socialistas, también de él heredé como un sentido práctico de las cosas, como qué ofrecerles a las personas antes. Y hoy hablaba esta mañana, preparando un poco de qué podíamos hablar hoy con el doctor Alfredo Gómez, con el ingeniero Alfredo Gómez, de cosas muy elementales que enseñaba mi papá. Es decir, uno no puede ser feliz, uno no puede estar bien, uno no tiene recursos culturales frescos si uno tiene hambre, si uno no tiene agua limpia, si uno no tiene dónde vivir. Entonces sí, es decir, hay algo que viene antes incluso de esos recursos culturales que yo hablaba antes y tiene que ver con las condiciones elementales de vida. Y a mí no me importa mucho si eso me lo garantiza el que defiende a Adam Smith o el que defiende a Carlos Marx. Sea quien sea, yo creo que el hombre político en este país tiene que darle a toda la sociedad, a todos sus miembros, a todos sus grupos étnicos, a los pobres, a los ricos, a los blancos, a los indígenas, a los negros, a los mestizos, que somos casi todos, esas condiciones mínimas de subsistencia. Porque a partir de ahí se pueden construir esos recursos culturales que creo yo que son los que nos dan la felicidad. Pero, y mi papá, para mi papá esas eran cosas como muy elementales, eran aire limpio, agua limpia, alimentos balanceados, 3 cosas fundamentales para mantener la vida, albergue, un sitio donde vivir y amor. Eso también, bueno, se va cargando de otras cosas, cierto nivel de educación. Entonces, no sé si serán las cooperativas, no sé si son los kibbutz, no sé si es la empresa privada. Yo no soy especialista en política. Quiero que esas condiciones mínimas y el hecho de no hacer daño lo ofrezca, lo busque un político de cualquier tendencia. Pregunta, creo que Lina, ¿cómo revivir la pasión por algo que si se siente que ya se ha vivido todo? Una pregunta compleja. Sí, hay momentos en que uno cree con el Eclesiastés que ya no hay nuevo bajo el sol, o que se ha vivido todo. Digamos, con los años los placeres se van modificando. Yo no tengo ni la ansiedad, les voy a hacer una confesión íntima, ni la ansiedad ni el gusto que tenía yo, por ejemplo, por un placer muy elemental y muy importante y muy común y que ojalá disfruten mucho, que es el del sexo.
yo no digo que yo he vivido todo en el sexo, pues no he tenido así una sexualidad de orgías, de grandes cosas, pues muy raras. Tuve siempre una sexualidad más bien placentera y normal. Eso se va transformando. Digamos que uno puede pensar que ya lo mejor en ese sentido lo vivió. Yo, por ejemplo, corrí media maratón. Probablemente podría intentar volverla a correr, pero probablemente no la voy a volver a correr. Pero con eso no siento que ya viví todo, sino yo creo que la sensación de que uno ya vivió todo es una sensación equivocada que dicta el cerebro, que dicta una fisiología un poquito decaída y decadente. Yo creo que los gustos siguen vivos. Creo que no se ha vivido todo, que no hemos probado todos los sabores, que no hemos leído todas las novelas, que no hemos pensado en todos los temas. Yo creo que si uno siente que ya lo ha vivido todo, que ya leyó todos los libros, como se dice, como decía no sé qué escritor, creo que ahí hay una distorsión de la mente. Creo que hay una falta de entusiasmo por las dichas de la repetición, por ejemplo. Yo defiendo ciertas rutinas, defiendo ciertas repeticiones. Para mí, a mí no. Es decir, no importa que uno ya haya nadado para volver a disfrutar con otra natación, no importa que uno ya haya cantado, no importa que yo ya haya escrito, no importa que yo probablemente ya haya escrito mis mejores libros. Yo no quiero dejar de escribir. Yo no creo que ya escribí todo lo que era capaz de escribir. Todavía quiero contar otras historias. Lo importante es mantener lo que los griegos creían que era una diosa que se le metía a uno por dentro, la diosa del entusiasmo. Si uno logra mantener la alegría de vivir, si uno logra que la diosa del entusiasmo se le meta adentro, va a encontrar que no todo lo ha vivido ya, y sino que faltan todavía muchas experiencias por vivir. Quisiera complementar un poco, invitar a la compañera que hizo la pregunta, que escuchara la conferencia de Nubia de Vivir con Júbilo, que está en el repositorio de la cooperativa. Una conferencia muy interesante sobre esto de la vida y vivir con júbilo, con sorpresa diaria, con los amigos, con nuevos descubrimientos, etc. Bueno, quisiera, preguntan sobre qué texto nos podría recomendar para conocer algo sobre las pandemias. Una pregunta muy concreta, muy específica, no sé si la tendrá a la mano porque me parece difícil tenerla a la mano, pues algo como concreto a eso. Pandemias no. Yo creo que en la actualidad lo mejor si uno quiere informarse sobre esta pandemia es ir a buenas revistas o buenos periódicos, generalmente en inglés. Yo voy mucho al New York Times, al Washington Post y al Guardian. Y ellos generalmente citan revistas de medicina con artículos muy específicos sobre esta pandemia. Entonces uno va a JAMA, por ejemplo, a la gran revista de médicos. Por ejemplo, como mi hermana y mi cuñado tuvieron COVID y como yo había leído mucho sobre eso, un día salió que mi hermana tenía altísima la ferritina sérica y a mi cuñado le empezó a dar una bradicardia, que es lo contrario de la taquicardia. Y yo había leído sobre efectos cardíacos del COVID que se manifestaban en arritmias o en bradicardia y había leído sobre la ferritina sérica como una señal de que la enfermedad se estaba agravando. Entonces, esos recursos culturales de uno aprender, ahora sí en la red, son muy importantes incluso para salvar la vida de alguien. A mi cuñado le pusieron marcapasos y a mi hermana le pusieron oxígeno de inmediato. Entonces, pero ¿dónde sobre las pandemias? Yo estaba muy interesado. Con libros sobre eso. Bueno, yo ahora he estado investigando sobre, no pandemias, pero grandes epidemias que tuvieron los indígenas americanos cuando llegaron los españoles. Entonces, por ejemplo, he estado leyendo, aquí lo tengo, a Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, donde él cuenta cómo, no sé si será verdad o no, pero él cuenta que un negro de los que venían en un barco con un capitán Narváez llegó con viruela y cómo esa viruela se les transmitió de una manera salvaje a los indígenas que no tenían una historia de viruelas en América.
Y eso, incluso más que la, que la, que La, los, la ca- que los arcabuces, que los caballos, que las armas de fuego, destruyó, pues fue una devastación en la población amerindia espantosa. Entonces, estaba muy interesado en una plaga que hubo en México en 1576. Pero la bueno, caries dental también contribuyó mucho a la muerte de los indígenas. mire, yo eso no lo sabía. La caries también fue traída. Parece que sí. Ah, bien, bueno, eso Quizás no lo... alguien en el auditorio nos lo pueda decir. Nos preguntan o le preguntan qué métodos y recursos utiliza para recordar lo que estudia o investiga. No, no, yo soy un especialista en olvidos. Horrible. Yo tengo buena memoria para la poesía, pero muy mala memoria para casi todo lo demás. Por ejemplo, yo no me acordaba que había visitado al doctor Alfredo Gómez en la Universidad de Antioquia. Ya cuando él me lo dijo, ¡prum!, algo se prendió por allá. Hay métodos mnemotécnicos muy buenos para ciertas cosas. La mnemotecnia es otro juego. Si uno se aprende, por ejemplo, esto lo aprendí un día, ¿cuál es su rutina diaria más frecuente? Lo que hace desde que abre el ojo hasta que llega a la oficina. Yo eso me lo aprendí por pasos. Yo abro los ojos, cojo el vaso de agua, me levanto, voy al baño, abro la tapa, hago pipí, voy a la cocina, abro la nevera, cojo una naranja. Si uno hace una rutina de todos los sitios por los que uno se mueve, y uno lo tiene muy claro, los sitios por los que uno se mueve, y a uno luego le dan una lista de palabras, y esa lista de palabras la sitúa en cada uno de esos sitios que uno se sabe muy bien de memoria. Por ejemplo, a uno le dicen botón, y entonces yo abro el ojo y pienso, dentro del vaso de agua hay un botón. Entonces no se me olvida la palabra botón. De esa manera uno puede recordar, hay gente que parece mágica para recordar en orden una lista de palabras de 100 palabras disímiles. Esa es una mnemotecnia. Si uno hace un recorrido puramente espacial de sus movimientos y luego cuando le dan una lista asocia cada palabra a uno de esos sitios, es lo que se llaman lugares de la memoria, puede recordar una lista de palabras muy extensa y parecer más inteligente de lo que es. Esa mnemotecnia sirve, pero otras no tengo. María Angélica nos escribe o le escribe: quiero agradecerle su generosidad al compartir con nosotros lo que ha escrito sobre usted, lo que usted ha escrito como sabiduría. Fue alumna del doctor Abad, admira pues su legado y se siente como compartiendo ese aula de clase que tuvo con el doctor Abad en algún momento. Entonces está rememorando a través de ti, Héctor, esos momentos que compartió con el doctor Abad. Bueno. Eso es María Angélica. Bueno, que la Hay un tema casi que obligado de el día de hoy que lo conversamos esta mañana, porque 2 o 3 personas lo han comentado acerca de la película, sobre no solo sobre su filmación, sino el sentir haber visto la película, primero el documental, ahora la película de Fernando Trueba. Entonces, hablar un poco alrededor de ella me parece que es tema casi que obligado en esta conversación. Sí. Bueno, acabo de hablar de mi mala memoria. Hay algo para mí muy importante que yo recuerdo, y es la lectura de Hamlet de Shakespeare. Al principio de Hamlet se le aparece el espectro, el fantasma de su padre, que le cuenta que a él lo asesinaron, le cuenta cómo, y le dice 2 cosas a su hijo: recuérdame y véngame. Y Hamlet le dice: recordarte, claro que sí, te voy a recordar siempre. Voy a borrar todo lo que haya en el libro de mi memoria para recordarte solo a ti. De alguna manera, yo he pensado que yo puede que sea tan olvidadizo de casi todo, de los nombres, de lo que he vivido, de los libros que leo, de lo que me pasa, porque yo he tratado de recordar a mi papá como una forma de honrar su memoria y como una forma de vengarlo como él me enseñó, sin violencia, simplemente con la representación
de su vida y de su muerte, como hace Hamlet al principio. Hace un teatro dentro del teatro representando cómo mataron a su padre. Entonces, para mí, la experiencia de ese asesinato, que es algo que parte en dos mi vida, porque mi papá, que fue un profesor muy querido en su vida pública, pero también un papá muy querido en su vida privada, era pues una figura fundamental para mí. Entonces, bueno, ha sido muy bonito el proceso de algo tan doloroso y tan triste como es que su vida termine de una forma tan injusta. Esa experiencia se transformó 20 años después en un libro, después en un documental que hizo mi hija, que tenía 1 año cuando mataron a mi papá, entonces no lo conoció, pero que de algún modo, a través del libro mío y luego de su película documental, conoció al abuelo. Llegó incluso a oír un cassette en donde él le hablaba a ella. Es un cassette que estaba pues olvidado, perdido, ya nadie oía cassettes. Y luego del documental, que es una forma de cine de no ficción, llegar a una película de ficción, es decir, ya a una recreación de la experiencia real, del libro que pretende ser no ficción y del documental, a través de esta cosa que tenemos los humanos tan bonita, que es crear ficción, imaginar las cosas no exactamente como fueron, sino como pudieron haber ocurrido. Entonces la película es como la interpretación de Fernando Trueba, de los actores, de las actrices colombianas, del guionista que es su hermano David Trueba, del mismo músico que es un polaco, Zbigniew Preisner, que hizo la música de la trilogía de los colores y hace una música preciosa. También ahí en esa música que se compone hay una interpretación de esa historia. Entonces es una interpretación que ya no es con palabras, sino que es con imágenes, con música y con ciertas escenas escogidas. Entonces eso se convierte en ficción, se convierte en imaginación. Y para mí ha sido una experiencia extraordinaria, y para mi familia también, ver que la memoria nuestra, la experiencia nuestra, mi libro, el documental de mi hija, se convierte ya en ficción. Cuando se murió mi hermana de un cáncer, de un melanoma, mi hermana Marta, que tocaba guitarra y cantaba, era música y la adorábamos porque estaba llena de alegría. Mi papá hizo algo que yo no entendí y escribió un artículo largo en El Espectador que se llamaba La niña que se convirtió en leyenda. Él quería que esa historia de su hija fuera una leyenda. Es decir, algo que no es verdad, sino una leyenda, algo inventado. Ahora que Fernando hizo esta película de ficción, esta leyenda, yo encontré mucho sentido a eso que había hecho mi papá, con ese cuento de la niña que se convirtió en leyenda. Cuando uno convierte algo en cuento, en ficción, en imaginación, en algo que no es exactamente lo que es ni cómo fue, esa historia legendaria, ficticia, adquiere unas dimensiones muy bonitas y uno puede ver en la leyenda incluso lo que no pudo experimentar en la realidad. Y eso es una experiencia que ha sido muy, muy bonita para mi vida. Gracias. Por aquí mi sobrina Laura hace una pregunta. Quiere un consejo para una persona que quiere empezar a escribir un libro por primera vez. Enfrentarse a un papel en blanco, como nos diría la profesora Ligia Montaño, que aquí nos acompaña. Pero Laura, usted que tiene rosca con el que hace las preguntas. Eso está bien. Tener roscas es bueno, por ejemplo, porque la escritura también es una actividad social. Entonces, pero para tener roscas no necesariamente son los tíos, ni los hermanos, ni el papá, ni los amigos. Tener roscas es hacer que el nombre de uno de alguna manera le suene a otros. Y para que el nombre de uno le suene a otros, es importante ser generoso. Entonces, cuando a mí me parece que un comienzo normal en la escritura es hacer primero una escritura admirativa, es decir, una escritura crítica.
leer a otros y comentar lo que esos otros escribieron y escribir sobre lo que esos otros escribieron y decir por qué le gusta o por qué no le gusta. Entonces, el papel en blanco no es simplemente yo voy a volcar aquí mi intimidad, mi subjetividad. El papel en blanco es un problema más sencillo. Es yo qué le quiero decir a quién y de qué manera se lo quiero decir. Roland Barthes decía, escribir algo auténtico es como cuando se le muere un hijo a un amigo. Ese amigo está en una tristeza enorme. Su vida está destrozada y yo le voy a escribir una carta al querido Carlos. Pero yo no le quiero decir al querido Carlos mi sentido pésame. Querido Carlos, siento mucho que se te murió Fabio. Pues Carlos recibe esa carta y dice, ¿qué es esto? Mi gran amigo me dice, siento mucho que se te murió Fabio. ¿Qué es esto? No, uno le dice por qué siente mucho y por qué está con él, porque se le murió Fabio. Se lo dice sinceramente. Entonces, es uno qué quiere, uno qué quiere. Para mí fue muy importante. Mi mamá tenía una pequeña empresa que se fue volviendo más o menos grande de administración de edificios. Y yo en vacaciones iba a trabajar allá. Y ella me decía, ve, hay un señor alemán, Don Kurt, que tiene un pastor alemán que hace popó en el ascensor. Hazme el favor de escribirle una carta. Don Kurt para que recoja, para que haga algo con el popó del perro. Es una carta delicada a un señor alemán para que no se enfurezca, para que no se vuelva enemigo de mi mamá. ¿Cómo así decirle yo a Don Kurt que bueno, que el popó del perro y a lo mejor no usar la palabra popó, no ofenderlo a él ni al perro? Entonces, escribir algo es un problema que uno tiene que resolver. Entonces, Laura, uno tiene, ¿qué quiere escribir? ¿Qué quiere escribir? Y resuelva el problema. ¿A quién quiere convencer de que eso que usted está escribiendo es verdad? Es verdad. Entonces, así. Y las herramientas para escribir bien eso se las van a dar los que ya han escrito mucho, los grandes escritores. Lea mucho, porque ahí usted va a encontrar las herramientas para poder decir lo que quiere decir. ¿Y dónde publicar? En Angosta Editores, que vamos a sacar una colección que se llama Ópera Prima para publicar los primeros libros de nuevos escritores, viejos o jóvenes. Entonces usted se los manda a Angosta y ahí va a tener editores que lo asesoren y que a lo mejor le van a publicar el libro. Muchas gracias. Álvaro Olaya nos pregunta que si cree posible que un trabajador de la cultura como es usted se jubile tomando distancia del trabajo cultural. Cuando uno encuentra un trabajo que se convierte en un juego y en algo que le gusta mucho hacer, uno se da cuenta de que lo quiere hacer hasta que se muera. Yo no quiero dejar de escribir, dejar de hablar de estos temas. Mi vida ha girado alrededor del libro. Cuando el profesor Gulfran ahora decía que me veía ya en la Universidad de Antioquia, yo estaba editando una revista, traducía artículos para esa revista, publicaba libritos de poesía en la colección de la Universidad de Antioquia, de la editorial, hablaba de edición con Jorge Pérez, hablaba de periodismo y de la revista con un gran profesor de periodismo y un gran periodista, Juan José Hoyos. Entonces yo he editado libros, he traducido libros, ahora tengo una pequeña editorial, corrijo, leo, escribo, tuve una librería, vendía libros, trabajé en una biblioteca, promocionaba la lectura en esa biblioteca, animaba a los muchachos a que leyeran. Toda mi vida ha circulado alrededor del libro, la lectura. No me quiero jubilar porque eso me encanta. Entonces... Quizás te vas a pensionar, pero no a jubilar. Sí, pues no me puedo jubilar porque voy a recibir una pensión tan mala que tengo que seguir escribiendo. Hernando pregunta, ¿el escepticismo no le hace juego a las ideologías de la violencia que por tantos años tienen sumido en el caos a este país? Al contrario, porque la ideología de la violencia defiende que con violencia van a obtener algo. Yo no niego que frente a Hitler hubiera que usar violencia, no niego que haya casos
dramáticos de la historia en los que haya que usar violencia. Yo no soy un no violento absoluto, pero los que creen que para obtener cualquier cosa, para defender el statu quo o para obtener un cambio en la sociedad, hay que empuñar las armas para matar a los manifestantes o para matar a los oligarcas. Soy escéptico frente a esas dos posiciones. El escepticismo me permite ser escéptico frente a quienes defienden la violencia como un método adecuado de seguridad del Estado y de defensa de la democracia, o frente a quienes defienden la violencia como el único medio para obtener las transformaciones necesarias en la sociedad. Entonces, el escepticismo me defiende de los violentos. Juan Córdoba, que ha sido fue un asistente de un curso de escritura y creo que es un muy buen lector, pregunta lo siguiente. En el libro, en lo que fue presente, quedan claros muchos de sus cavilaciones en una parte de su vida. Algunos de esos pensamientos han cambiado en este punto, ya que ese libro fue escrito pues hace tiempo, o por el contrario, alguno en particular lo ha revalidado o se ha vuelto más fuerte. Yo creo que yo me atreví a publicar esos diarios, ese libro, lo que fue presente, porque empiezan cuando yo tenía 27 años y terminan cuando yo tengo 48 más o menos. Entonces, uno cambia, uno ya no es el mismo. Cuando alguien lee ahí y piensan que ese tipo a veces es muy desagradable, a veces muy desleal, a veces muy mala persona, soy yo, sí soy yo, era yo, pero no soy exactamente el yo de ahora. Genio y figura hasta la sepultura, no, no necesariamente. Hay cosas que sí se quedan. Por ejemplo, yo conservo también todavía, y creo que es bueno incluso, cierto escepticismo frente a lo que escribo. Yo no creo que todo lo que sale de mi pluma y de mi mano sea muy bueno. Soy muy consciente de todas mis limitaciones. Espero no volverme un escritor impúdico que publica todo lo que escribe, pero tampoco quiero volverme un escritor para el cual lo único que existe es la autocrítica. Creo que tiene uno que encontrar en su propia psicología la dosis de arrojo y la dosis de autocrítica necesaria para no paralizarse. Hay muchos escritores paralizados por su autocrítica y muchos malos escritores desperdiciados por su verborrea y su capacidad de publicar hasta lo más malo. Entonces, encontrar ese equilibrio es algo que he tratado de desarrollar y bueno, entonces queda esa inseguridad, queda, y creo que la debo cultivar todavía. Inseguridad frente al producto artístico, porque a diferencia de la ciencia, en el producto artístico nunca o casi nunca hay una seguridad absoluta de que eso funciona. Gracias. La profesora Ligia Montaño hace un comentario interesante de admirar en su poema a Aguirre, me imagino que es Alberto, cómo aúna armónicamente la sinceridad y la ternura. Muchas gracias. Ese poema me ha traído muchos problemas. Hay gente que odia ese poema, pero yo ese poema lo sigo queriendo, porque fue escrito tal como usted dice, con ternura y con sinceridad. Sí. Si la profesora Ligia lo tuviera a mano, por lo menos a mí me gustaría escucharlo. No sé si lo tiene Héctor a la mano o la profesora Ligia lo tiene a la mano. Yo sí lo debo tener por acá. Espere un momentico. Sobre todo que el personaje Alberto Aguirre amerita esa lectura. Bueno, El olvido que seremos yo se lo dediqué a dos amigos de mi papá, que yo heredé. Dos graduados de la Universidad de Antioquia. Los dos de la Facultad de Derecho, Alberto Aguirre y Carlos Gaviria. Este poema lo escribí cuando Aguirre estaba ya perdiendo la memoria. Pero nosotros, digamos que él se fue al exilio
poco después de que mataran a mi papá, porque él estaba en la misma lista de las personas amenazadas. Pero ya nos habíamos empezado a hacer amigos antes. Y cuando él se fue al exilio y hasta su muerte, seguimos siendo muy, muy buenos amigos. Estamos hablando del 87 más o menos, finales del 87. Exilio, sí, pero nosotros nos conocimos cuando a mí me expulsaron de la UPB y él escribió un artículo defendiéndonos a los que nos expulsaron de la UPB. A ver, hombre, ¿dónde están? ¿Dónde está Aguirre? Poemas de viaje, poemas de la tierra. Enseguida abriremos los micrófonos para que todos aquellos que quieran hacer las preguntas personalmente lo puedan hacer, e iniciaría María Angélica, que parece que interpreté mal la pregunta y ella quisiera hacerla personalmente. Pero quieren de todas maneras que yo lea el poema de Aguirre. Sí, sí, indudablemente, claro. Bueno, Aguirre. La camisa de Aguirre, del corazón, mi amigo, fue azul y está muy sucia. Huele un poco y no a ámbar, pero a mí no me importa. La camisa de Aguirre está rota en el codo y también en el hombro. De tan gastada es casi transparente. El cuello es un jirón sin forma, ennegrecido. Cada vez que nos vemos, le doy otra camisa de las mías. Y aunque él se las prueba, después no se las pone, porque la tela es áspera, me dice, por usada que esté. Le lastima, se queja su delicada piel de pergamino. Parece un pordiosero. Yo lo llevo al mejor restaurante de esta villa. A la entrada nos miran como quien ve pasar dos esperpentos. Él arrastra las piernas, que le duelen, y lleva su bastón decorativo. Nos sentamos y pide una cerveza. Yo, en cambio, pido vino. Hablamos de la vida. Aguirre sabe todos mis secretos, o al menos los sabía. No ha olvidado mi nombre, pero mira mi pelo y me pregunta cuándo se puso blanco y por qué llevo barba. Quiere saber mi edad y se sorprende cuando le digo que no son 31. Pide bagre apanado, yo filete. Por probar su agudeza le pregunto qué piensa de los curas. Unos farsantes, dice. Y los hijos lo asuso. Nunca te olvides, Héctor, de que todos los hijos, todos sin excepción, son unos hijueputas. Aguirre va a cumplir este domingo 84 años. Sus hijas no lo quieren. Él no quiere a sus hijas. En cambio, yo lo quiero como un hijo. ¿Como un hijo de puta? Me pregunto. Su único sostén es una coja, Aura, mi hermosa moza, vieja casi como él, que trabaja por él delira. Le pregunto por ella. Aurita es un fenómeno, me dice. Luego baja la voz. No olvides que este amor es clandestino. Es un pecado público, le digo. Y entonces nos reímos. Hablamos de la muerte. Yo tengo la conciencia de que esto se acabó, me dice, subrayando la palabra. Le pregunto por qué y me responde, porque ya nada me interesa. Sé que sigo viviendo por huevón y porque no me atrevo a quitarme la vida. Le digo que algún día yo me pienso tirar por la ventana. Qué bien, me dice. Ojalá yo lo hiciera. Salimos muy despacio del mejor restaurante de la villa. La clientela nos mira. Parezco un oligarca y él parece un mendigo. Lo llevo a donde vive en un 9º piso por Suramericana. Subiendo en ascensor recitamos poemas al unísono, de Grave, Machado, Barba. Al entrar le confieso que últimamente escribo poesía. Se le ilumina el rostro. Es la mejor noticia que me has dado. No hay oficio más puro en esta vida. Nos despedimos sin siquiera tocarnos, como siempre. Voy a hacer una siesta, de lo último que dice.
y lo último que yo hago es abrir la ventana para que entre el aire y entra ruido. Qué lindo. Gracias. La doctora Diana hace una pregunta que qué relación tiene el libro que escribiste que llama Angosta con el nombre de la editorial. ¿Y qué significa Angosta? Sí, pues buscándole nombre a la editorial, le íbamos a poner ámbar, por ejemplo, que es una piedra que a mí me gusta mucho, pero apareció que ya en España había una editorial ámbar. Y como angosta es una palabra más bien inventada, entre el editor, José Ardila, mi esposa Alexandra y yo, decimos, bueno, angosta es una palabra sonora que no dice mucho, que es de la novela tuya que más te gusta, pues pongamos la Angosta Editores. Angosta, pues, Angosta es el nombre de una ciudad imaginaria, como es Vetusta para Clarín, en su novela más importante, La Regenta. Y es angosta porque se parece a Medellín, y Medellín, si uno lo piensa bien, pues es un valle estrecho, un valle angosto. Tiene que ver con la angostura de pensamiento también, tiene que ver con el camino angosto de las escrituras. Y en Angosta pues tratamos de tener una mente muy abierta para recibir muchos libros, pero luego irlo angostando hasta escoger los libros que más nos gustan. Entonces tiene todos esos sentidos. Ok. El doctor Hernán Mira hace una mención pues al doctor Abad y la huella de humanismo que dejó en nuestra facultad, y entonces pregunta cuál sería cómo recuperar ese humanismo en las universidades, que es un elemento en que tanto se insiste ahora. Bueno, el doctor Hernán Mira, además de psiquiatra, me pregunta algo que él hace, y es, él organiza una cátedra con ese tema, y él apoya a mi hermana Clara en la fundación o corporación que lleva el nombre de mi papá. Yo creo que el doctor Hernán Mira pregunta eso, pero él sabe muy bien la respuesta. Pregunta eso porque es lo que él más se pregunta, y es lo que él se dedica a hacer. Tratar de proteger no solo de mi papá, sino la herencia de muchas personas que han defendido la vida como una aventura de conocimiento, de respeto por los demás. Y él lo promueve en esta cátedra de formación ciudadana. Y, bueno, usted también lo hace aquí, profesor Gómez, con este programa de educación en la cooperativa de la UdeA. Yo creo que pues, la universidad tiene ahí un papel fundamental, y creo que ustedes lo saben hacer y lo hacen. Y bueno, yo no sé, yo más bien los admiro y los felicito por lo que hacen, y creo que lo que ustedes hacen es uno de los caminos fundamentales para defender ese legado del humanismo. Gracias. Yo le pediría a Santiago, a Lina, que abriéramos los micrófonos, levantáramos la mano para todos aquellos que quieran intervenir. Les solicito, pues, en aras de escuchar a Héctor, que las intervenciones fueran breves para que las respuestas puedan ser más amplias a más personas. Por ahora, pues, simplemente creo que ha sido una charla, pues, muy conmovedora, muy ágil, muy sentida. Y entonces abramos los micrófonos y todos aquellos que quieran participar. Quisiera que iniciáramos con María Angélica, que creo que fue a la persona que le interpreté mal la pregunta, y entonces que ella interviniese en primer lugar. Los micrófonos ya están activados. Gracias. María Angélica, adelante. Sí, agradecerle al profesor Abad, a Héctor Abad, la generosidad al compartir con nosotros. Y cuando empezó su conferencia, yo pensaba que eso que le estaba mencionando se llama sabiduría. Eso es, la sabiduría de un hombre de 61 años que ha reflexionado mucho.
y decirle que yo no fui alumna de el profesor Héctor Abad Gómez porque yo me formé en Valledupar, pero ya como profesora en la universidad he podido permearme de las enseñanzas del profesor Héctor Abad a través de quienes sí fueron sus alumnos, sus alumnas, enfermeras, colegas mías, y para mí era como escuchar historias, o sea, como otra forma de narrativa, y también a través de sus escritos, y pues ha sido un privilegio para mí también saber que fue fundador de la Asociación de Profesores, de la cual yo hago parte, y tengo algo que lo comparto con él biográficamente, y es que en la fecha que él fue asesinado es el día de mi cumpleaños. Entonces quería pues como transmitirle eso, que yo me siento como heredera, digámoslo así, sin haber estado sentada en sus aulas, pero que me transporto como si hubiese estado al frente de él escuchando. Eso era lo que quería compartirle. Gracias, María Angélica. Muchas gracias. ¿Quién más quisiera intervenir? Hay muchos micrófonos cerrados. Yo creo que ya los abrimos, ¿o no? Yo veo que todos están apagados. Ahí la foto, la persona Se ven apagados. No, pero es para intervenir. Pero sale uno la foto de la persona. No, yo creo que ya están abiertos. Sí. ¿Quién quiere intervenir? Hernando. Escribe en el chat. Ay, no. El señor Hernando tiene el micrófono abierto. Sí, pero yo creo que abramos los micrófonos o levantamos la mano para aquellos que quieran intervenir, por favor. Sí, están abiertos los micrófonos. Gracias. Ahí algunos se prenden que dicen ask to unmute. Algunos piden que sean... ¿Me pueden escuchar? Luz Davidson. Sí, Luz Sí, nos habla desde Canadá. No, que yo escribí porque me pongo muy emotiva, porque yo tuve que escribir, porque si le digo, me pongo a llorar. Cuando estaba muy joven, cuando se murió, pues cuando mataron a su papá, mi papá era un devoto suyo, y ese día estuvimos todos en la casa muy adoloridos, no solamente para decirle que pues hay un lazo muy grande que tengo con usted. Eso es todo. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias. Gracias, Luz. Alfredo. Sí, adelante. Gracias. Quisiera hablar dos cosas. A mí también me parece Angosta uno de tus mejores libros. Me encanta. Y también le vi esa similitud grande con Medellín y con esa parte alta y esa parte baja de lo que somos Medellín. Pero lo que quería preguntarte es, una vez te vi en La Oculta, por La Oculta, montando a caballo. ¿Es también uno de tus juegos? Por ahí veo yo el nombre de Amalia Ceballos Abad, que es la dueña de La Oculta. Amalia nos acompaña mucho en esta cita. Disfruta mucho lo de música, la ópera, la cultura. Es una fiel seguidora de este programa. Y Amalia siempre ha sido muy inquieta con todas estas cosas. Amalia le dio el manual de arquitectura más importante a mi hijo arquitecto para que pueda seguir jugando toda la vida con su profesión. La Oculta es uno de esos sitios míos, Diana, los sitios contemplativos que yo tengo. Para mí La Oculta, con su lago, con su laguna, con las peñas detrás, es uno de los sitios más espirituales, como decíamos antes, de Antioquia y de la tierra para mí. Por eso me preocupa tanto la posibilidad de que esa región se convierta en un distrito minero que destruiría uno de los paisajes más dramáticos y más bonitos que hay en Antioquia.
ahí sí me vuelvo yo un activista en esos temas más de ecología. Y soy escéptico frente a la posibilidad de que el oro o el cobre nos puedan dar más de lo que nos da ese paisaje. Más abajo de la Oculta hay una finca que fue una finca grande que era de mi abuelito. Mi abuelo tuvo 8 hijos, esa finca se partió en 8 parcelas y mi papá, al ser el mayor, se conserva algo de esa vieja tradición como del mayorazgo, le dieron la casa vieja. Todos mis tíos y tías vendieron y nosotros conservamos la casa vieja con unas cuadras alrededor, donde hay unos caballos también viejos. Y como yo siempre entraba a esa finca con mi abuelito a caballo, porque no había carretera, pues no conservo como esa afición, no digamos a caballos elegantes ni nada de eso, sino que transportarme a caballo es también uno de los placeres que disfruto, y entre mis hermanas y yo, porque mi papá le dio la orden a mi hermana mayor de que esa finca había que conservarla, pues la tratamos de conservar contra viento y marea. Y de ese apego a esa finca y a esa región salió esa otra novela mía que se llama La Oculta, porque el nombre La Inés no es bonito, en cambio el nombre La Oculta, que es la finca de Amalia, sí es muy bonito. Y bueno, sonaba más poético para el título de una novela. Gracias. Fernando Metaute pide la palabra y Walter Giraldo después. Adelante, Fernanda, perdón. Soy Juan David Zuluaga, estoy acompañando a Fernanda porque estamos disfrutando en familia de la conferencia y quisiera preguntarle a Héctor por la obra de su hija, tomarme el atrevimiento y preguntarle cómo ve el contraste que se genera primero en Carta a una sombra, cuando le rinde ese homenaje a su abuelo, a su padre, y luego que es digamos un retrato más heroico, y luego en Smiling Lombana rinde un homenaje a una persona que es más un antihéroe, que es su otro abuelo, su abuelo materno. ¿Qué opinas de esa representación que tenemos que hacer de nuestros héroes y nuestros antihéroes para reflexionar en sociedad? Igual esta obra que seguramente también está muy influenciada por tu obra también y por la influencia que de alguna manera has tenido sobre tu hija. Sí. Bueno, acabo de mencionar a mi hijo cuando hablé de Amalia y el libro de arquitectura que ella le dio. Y yo tengo pues 2 hijos. La mayor es Daniela, la que estás hablando, Daniela Abad, Juan David, que ha hecho estos 2 documentales, que fue también la script en la película de Trueba. La script es la que hace como la continuidad de la película, la que se fija que si un actor estaba de camisa azul, tal día en esa escena no vaya a salir después de camisa blanca, cosas así. Hablar de los hijos y sobre todo hablar bien de los hijos es como muy difícil, Juan David, porque es como hablar de uno mismo. Pero yo voy a decir simplemente que yo mucho más orgulloso que de mis libros o de cualquier cosa que yo haya hecho o pueda hacer en mi vida, de lo que yo vivo más orgulloso es de Daniela y Simón. Y para mí lo más importante no es dejar unos libros importantes en la vida. Para mí lo más importante es dejarles a ellos 2 un buen recuerdo. Y no porque ellos sean obra mía, ellos son más obra de la mamá, que es una mujer extraordinaria y que los educó muy bien, mucho mejor de lo que yo los hubiera educado si no me hubiera separado. Sobre estas 2 películas de Dani, a mí me parece que las 2 pues narran historias distintas de 2 abuelos muy distintos. Un abuelo que ella no conoció, mi papá, y otro abuelo que ella conoció solamente cuando se estaba muriendo, porque era un abuelo que por su vida compleja le habían negado y ocultado. La mamá de mis hijos no le hablaba a su padre, a ese abuelo. La mamá no quiso participar en ese documental, porque era un hombre con mucho talento artístico, era un escultor y un pintor muy talentoso, que en esos años oscuros de nuestra historia
pues quiso tener más plata de la que podía tener un artista y se acercó mucho a los mafiosos, se acercó tanto que quedó untado. A mí me parece que en esa historia Daniela pues cuenta otra faceta muy importante de lo que hemos sido nosotros. Entonces, ella quiere hacer ficción, ella en realidad estudió fue ficción, pero se le presentó la oportunidad de hacer 2 documentales sobre sus 2 abuelos y creo que eso ya crea como una doble visión muy interesante de la historia de Colombia y de la historia de Antioquia, para no ir más lejos y para no elogiarse. Tiene la palabra Walter Giraldo y luego Marcela Quimbayo. Adelante, Walter. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues simplemente quiero agradecer a Coprodea por el espacio y al profesor Héctor Abad por todas sus palabras y por brindarnos también este espacio. Pues a pesar del tema de la conferencia, pues yo no soy tan viejo, yo pues apenas recién cumplí 30 años, pero pues tengo un vínculo fuerte con la universidad y me encanta pues vivir todas estas cosas y escuchar de usted, profesor Héctor, todas estas palabras que tiene una capacidad para generar un sentimiento fuerte en todo lo que dice. Pues de hecho, ahorita pues con la señora Luz, con su emotividad al tratar pues de contarnos su historia. Y bueno, pues mi esposa y yo somos seguidores de sus obras. Recientemente comenzamos con Angosta, ya casi la terminó, pues yo apenas estoy empezando. Pero sí nos leímos La Oculta, nos gustó mucho. Es una obra que para nosotros que vivimos en un pueblo, nosotros vivimos en el municipio del Carmen de Viboral, nos acerca un poco como a toda esa historia y a esas vivencias que se cuentan allí y que particularmente pues yo personalmente quedé un poco triste con el final de la historia de La Oculta, pues porque se dividió y bueno, pero bueno, pues eso es lo que uno ve que pasa, pero en el fondo me gusta lo que usted dijo ahorita sobre escribir esta novela para recordar también un poco eso y para hacer un homenaje a este lugar. Y bueno, pues simplemente quería agradecerles y decirles pues que aquí estoy, que me encanta pues participar en estas conferencias que propone Coprodea. Walter, muchas gracias. Marcela, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estas actividades de Coprodea. Tengo 3 cositas para decirle al escritor Héctor Abad. Primero que todo, que cuando leo sus libros, no los leo con mi voz. Me parece como que está él leyéndome a mí su libro. De hecho, nos encontramos por ahí con un audiolibro que es del Olvido que seremos y no lo está contando o leyendo él. Lo otro es que al principio de la pandemia me lo encontré con el diario y fue la compañía para pasar esos primeros días de angustia. Y lo tercero es que me gustaría saber qué piensa de la adaptación que hicieron en el Teatro Nacional del Tratado de Culinaria para Tristes. Bueno, muchas gracias Marcela. Para mí es muy importante lo que dice de la voz. Para mí, yo leo mucho en voz alta lo que escribo. Y para mí me tiene que sonar. Generalmente me tiene que sonar, por ejemplo, La Oculta me tiene que sonar a cómo hablan mis hermanas. Si La Oculta no me sonaba a cómo cuentan las historias y cómo hablan mis hermanas, a mí me parecía que no estaba contando bien la historia de esa finca. Yo tengo una relación con la escritura muy auditiva. Yo creo que en el oficio de escritor es muy importante tener mucha oreja, oír mucho lo que dicen los otros, cómo lo cuentan, qué dicen. Y bueno, entonces, y como lo que dicen es la voz, para mí es fundamental que los libros tengan voz. Y la experiencia de leer
El olvido que seremos en un estudio también fue muy bonito y yo intentaba estar más que leyendo el libro, casi que contándoles el libro a los que lo fueran a oír. Yo en el Teatro Nacional hicieron sí una adaptación del Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes. Durante mucho tiempo los teatreros me odiaron a mí mucho porque yo escribí un artículo en el que decía que no me gustaba el teatro y daba mis razones. Entonces con los teatreros he tenido una relación más bien conflictiva, que sobre todo porque, bueno, no sé por qué yo, sobre todo en Colombia y aquí en Medellín, cuando iba a teatro yo no gozaba, sino que sufría mucho. Me parecía que no me lograba salir de mí mismo. Todo el tiempo me daba cuenta de que estaban impostando la voz, de que estaban actuando, de que yo no me metía en la historia, sino que sufría por los actores. Yo creo que es un defecto mío. En esta obra de teatro me maman mucho gallo, me toman el pelo, se burlan de mí, se burlan de ese artículo que yo escribí contra el teatro, hacen como la parodia del Tratado de Culinaria, pero en últimas a mí me gustó bastante. Me parece que hicieron con esas maletas y con ese montaje, con esas burlas incluso a mí mismo, un trabajo muy bonito. Tanto cuando me tratan con cariño y respeto como cuando se burlan de mí. Yo creo que si uno no acepta que se burlen de uno, pues no, está uno muy mal. Yo creo que hay que aceptar también la burla. Y en eso, como es una obra que ellos diseñaron un poco para hacer reír, está muy bien que se burlen del mismo autor de los textos que las actrices se aprenden de memoria. Eso te puedo decir, Marcela. Gracias, Marcela. ¿Alguien quisiera intervenir? Yo hace muchos años leí, no sé en qué revista lo publicaste ni cómo se llamaba el artículo, pero tenías una tesis acerca de la violencia en Medellín, acerca de las 3P. ¿Quisieras hacer un comentario de ese artículo? No sé si te acuerdas o si esa postura ya cambió y no vale la pena mencionarla. Es que no me acuerdo, Alfredo. La tesis era algo así como que gran parte de la violencia en Medellín era causada por las mujeres. ¿Qué? ¿Así? Sí. ¿Así? Y que las mujeres tenían la culpa porque siempre iban en busca de una P: plata, poder o prestigio. Ajá. Y tu argumentación era muy clara, cómo los jóvenes querían esas tres, querían tener las chicas, pero las chicas estaban detrás de uno de los chicos que tuviera una de esas tres cosas: por el sicario de turno, por el rico de turno o el prestigio de un personaje. Y es una tesis conflictiva, me parece a mí, que a través del tiempo puede haber cambiado y en su momento pudo haber tenido mucha vigencia. Entonces, para mí fue interesante leer esa postura. No sé si te acuerdas del escrito, pero esa más o menos era la argumentación. Sí, bueno, pues no sé, tal como está planteada ahí por tus palabras, me parece muy injusto con las mujeres darle la culpa de la violencia cuando evidentemente son mucho menos violentas que los hombres, pues. Pero ellas no eran las culpables, las culpables eran los jóvenes que buscaban las chicas y las chicas iban detrás de una P. Una época, Alfredo, en la que yo estaba leyendo mucha sociobiología. Okay. 3P de plata, prestigio y poder. Era algo importante en ese momento para yo tratar de entender por qué ese comportamiento competitivo tan salvaje de los hombres en busca de alguna de estas 3Ps, de plata, de prestigio o de poder. Yo creo que sí hay algo de verdad en el macho, no solo en el macho colombiano, sino en todos los machos, en que la posibilidad de tener plata, prestigio o poder le da más ocasiones de tener relaciones con distintas mujeres, y que entonces la búsqueda de esa plata, prestigio, poder se traduce generalmente, no conscientemente, pero inconscientemente, en que eso le va a dar, esa es la tesis de los sociobiólogos, le va a dar más posibilidades de reproducirse.
de tener más relaciones sexuales con mujeres. Me parece que ahí hay algo de verdad, pero que obviamente la postura es muy reduccionista. Es un poco una caricatura y como en toda caricatura hay algo de verdad, pero mucho de exageración. Ok. Claudia Gómez quiere intervenir y luego Claudia Durango. Les agradezco mucho. Pues profesor, maestro, escritor, Héctor Abad Facio Lince. Yo ayer estuve en otra conferencia y hubo una pregunta, nos dejaron un ejercicio y el ejercicio era preguntarnos en este tiempo de pandemia qué es lo más urgente y lo más importante. Y como usted, yo ahorita puse mi edad ahí, pero yo siento que ya, yo me podría jubilar ya, lo que pasa es que no tengo las semanas, pero yo con gusto me jubilaría para empezar a escribir y cómo es, y leer todo lo que me quiero seguir leyendo y lo que quiero escribir. Y también, o sea, le quiero pedir ese favor, que nos diga para usted y para las personas que están entrando a esa edad en la que se van a jubilar y que muchas personas no han tenido y no hemos tenido la disciplina de lectura y de escritura que usted ha tenido, ¿qué debería ser lo más urgente y lo más importante para disfrutar esa etapa de la vida? Y lo otro es que si nos puede dar el contacto de su editorial, porque yo espero enviarle mis escritos. Muchas gracias. La primera vez que yo vi asociadas las palabras urgente e importante, y me acordé hace 2 o 3 semanas cuando se murió Quino, fue en una tira cómica de Mafalda, que ella comentaba, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Ahora que se murió Mafalda, me di cuenta de que muchas pequeñas como cápsulas de cierta sabiduría las había aprendido de esa muchachita pelinegra y peluda. Pues Claudia, es que lo urgente, si es verdaderamente urgente, cuando lo urgente es urgente, es una cosa irremediable. Primero que todo, hay que entender qué es urgente. Urgente es, por ejemplo, al principio de la pandemia, yo atravesé esta puerta, que estaba cerrada, la atravesé, el vidrio no era de seguridad y me hice como 23 cortadas en todo el cuerpo. Y yo caí allá y empezó a salir sangre de la cabeza, de las piernas, de los brazos. Estaba en bermudas y estaba descalzo, sobre todo de los pies. Entonces lo urgente es no desangrarse. Lo urgente es ir a urgencias. Lo urgente es lo impostergable. Yo ahí no tengo ningún recurso cultural. El único recurso que tengo es o gritar o levantarme y llamar, que fue lo que hice por teléfono, para que viniera mi mujer a llevarme al hospital. Entonces, lo urgente se convierte en ese momento en lo importante. Lo urgente es no desangrarse, no morirse, que lo cosan a uno, que le pongan antibióticos y que le paren la hemorragia. Entonces, lo urgente es algo que se da. Eso es lo malo de la extrema pobreza, que conseguir el alimento, conseguir la vida, como ganársela, es urgente. Urgente, es que es lo único. Entonces no hay manera de pensar en nada importante. Cuando uno tiene algo urgente, eso casi siempre tiene que ver con la supervivencia. Es urgente, no sé, si aquí se explota un tubo y empieza a salir agua, pues es urgente solucionar eso. En un país como Colombia hay demasiadas urgencias. Vivimos en una urgencia y en un escándalo tras otro. Eso es que es horrible. Mientras menos urgencias tenga uno, más se puede dedicar a lo importante. Y no le voy a definir qué es lo importante, porque lo importante es lo que cada uno piensa que es importante para su vida y su felicidad. Lo urgente es lo que nos imponen las circunstancias. Urgente en este momento es
tratar de no contagiarse. Bueno, entonces ya uno toma unas medidas para no contagiarse. Si sale a la calle, se pone el tapabocas, la mascarilla, se lava las manos. Todo es urgente, hay que hacerlo. Ahora, lo importante, en cambio, es lo que cada uno define que son las cosas esenciales para su vida. Pero cuantas menos urgencias uno tenga, cuantos menos tiempo tenga que dedicar a lo puramente esencial, a salvar la propia vida, a salvar la vida de otro, a socorrer a alguien que se cayó, a llevar al médico, al hijo o a la mamá, cuantos menos urgencias tenga uno, pues más tiempo tiene para lo importante. Yo diría que lo bueno sería tener las menos urgencias posibles y ahí sí tiene uno tiempo para pensar en lo importante. Gracias. Claudia Durango. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle a Héctor Abad por la generosidad para compartirnos esos elementos, de una manera tan sencilla, elementos para uno tener en cuenta y llegar a, bueno, no para la adultez, no, desde ahora, disfrutar de la vida con más gozo y con más entusiasmo, como él nos lo decía al comenzar esta charla. Yo a él lo conozco, no, mentira, yo no lo conozco, yo lo identifico desde que él era editor en la revista de FAES, la Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales. Entonces tengo algún referente de él muy bonito, desde que era serio. Yo creo que ya ha dejado un poco esa seriedad, esa rigidez, pero me encanta que la vida y las experiencias lo hayan llevado a ser un ser más tranquilo y más sereno. Sobre todo quiero decirle que dudé mucho en expresarlo, pero que le tengo una gran admiración por ese trabajo juicioso, riguroso, disciplinado. Pero quiero terminar que más que admiración es una envidia por ese ser que le tocó a él como papá. Excelente, y yo creo que el lugar en donde Héctor Abad Faciolins está ahora, muy seguramente es también por ese legado de papá que tiene. Gracias. Gracias, Claudia. Yo les voy a pedir un favor a todos. Me lo piden desde la producción, que ojalá todos abriéramos las cámaras un momento, como tener un registro de este momento que es importante para la cooperativa, para nosotros como grupo. Entonces, si todos abriéramos las cámaras por un instante, y el que quiera hacer otra pregunta, ya estamos creo que abusando un poco de la generosidad de Héctor, pero les agradecería si abriéramos las cámaras. Muchas. Estaremos ya cerrando el espacio. Veo muchas caras amigas, veo a Mario Yepes, el papá de Dianita, que era mi asistente en la revista, allá en el mismo sitio de la universidad. Qué bueno verlos. Ay, tan lindo. Mira la esposa. Veo también muchas caras conocidas, unos aquí en Colombia, otros en el exterior. Me alegra mucho verlos. Mira qué arriba, al lado de Abad. Me alegra ver sus padres con los hijos, parejas, otros protegiéndose. Todos tenemos nuestras compañías. Alfredo. Silvana, adelante. Un saludo para todos. Entre el público está Amalia Ceballos, que es prima de Héctor. Y Amalia es un personaje importante en La Oculta, porque era Eva, ¿cierto, Héctor? Yo prefiero que eso lo conteste Amalia. No, entonces te voy a contar yo. Yo leí el libro y a mí me fascinó el libro. Entonces compré uno para mi hijo que vive en el exterior. Le presté el mío a Moni, que vive acá. Tienen que leerse La Oculta, porque esto además es una cosa que nos ha pasado a muchos. Ellos leyeron el libro, fascinados con el libro, y después yo conocí a Amalia, entramos a una tertulia musical juntas, y un día en la tertulia, hablando de este tema, me dijo, yo soy Eva. Le dije, no te puedo creer, Amalia. Tú atravesaste ese lago nadando esa noche que te escapaste.
Entonces me dijo, no, esa parte es ficción. Y tal otra parte es ficción, tal otra parte es ficción. Okay. Héctor, para mis hijos que Amalia no hubiera nadado el lago fue fatal. Decían, no, no es posible, no es posible, se le derrumbó o Amalia o Eva, una de las dos, porque no, esa nadada en ese lago, esa escapada por la noche, llegar a las otras fincas, pedir ayuda, llegar a Medellín como llegó, eso era lo máximo. Entonces te quería contar esa anécdota. Y Amalia está acá en el público. Sí. Pero Amalia no ha querido prender la cámara ni hablar. No. Hay a Mario Yepes, que es uno de los teatreros, en cambio, que yo recuerdo una obra de él que sí me encantó y que no sufrí en ningún momento por los actores y que me metí completamente en la obra, que es la de, decime cuál es, Mario, la del filósofo francés. Mario tiene el micrófono apagado. Es Abelardo y Eloísa. Menos que Abelardo y Eloísa. Sí. Que también la vio tu papá. También la vio mi papá y que Carlos escribió sobre ella. Carlos Gaviria escribió 2 artículos sobre ella. Y lo bueno, Silvana, de la ficción es que mucha gente se mete tanto en los personajes que piensa que es ellos, que es alguno de ellos. Yo creo que Amalia, hay elementos, sin duda hay elementos de la realidad de Amalia que están en la oculta, pero yo creo que muchas otras personas podrían pensar que son Eva o que son Pilar o que son Antonio. No, es excelente. En general un personaje es un poquito un centauro. Tiene la cabeza de aquel, las piernas del otro, el pensamiento del de más allá. Un personaje es un collage, es un centauro, es un animal mitológico que uno trata de volver como de carne y hueso. No, y además que eso, ahí en ese caso exacto, pues está esa ficción, que en realidad no es ficción, porque eso lo ha vivido mucha gente en Colombia. Sí. O sea que es la realidad de muchos. Solamente que para mis hijos era, wow, el héroe, lo conoce mi mamá. Yo quisiera darle, primero que todo, pues agradecerle infinitamente a Héctor por su generosidad, a todos ustedes por la compañía, ver la cantidad de profesores que tenemos aquí asistiendo, Carlos Arturo, Ligia, bueno, se me olvidan los otros, Pilar, que va a estar acompañándonos también, Pilar Velilla, compañeros de colegio, de universidad, de juego, tantos amigos, tantos compañeros, y me emociona pues compartir con ustedes este espacio. Héctor, yo creo que podemos despedirnos ya. Puede cerrar el evento. Alfredo. Muchas gracias, sí. Alfredo, yo quiero saludar a Héctor. Bien puedas, Marina. Ok, Héctor, hola. Hola. Yo soy Marina Cecilia, no sé si te acuerdas de mí. Claro, importante en mi familia. Quería saludarte y decirte que para mí fue un espacio muy especial este momento. Muchas gracias y te recuerdo con mucho cariño. Ay, nosotros también, Marina Cecilia. Muchas gracias. Ella trabajó en la oficina de mi mamá, que yo mencioné ahora, y es uno de los ídolos no solo de mi mamá, sino de mi hermana Clara, porque era pues la mano derecha de ellas en esa oficina. No trabajó, trabaja. Héctor, ¿cuándo veremos la película? Pues Mario, es que marzo. Este año tan raro, cuando abran los teatros, yo calculo que marzo o abril. Sí, la esperamos mucho. Sí, es muy bonita, yo creo que les va a gustar mucho. Ojalá. Gracias. Ojalá, sí. Gusto de verte. Un gusto en verlos, un gusto en ver también a Carlos Arturo, profesor de arte. Y bueno, fue para mí un gusto y un honor estar con la cooperativa. Alfredo, muchas gracias por organizar. Muchas gracias a todos. Un abrazo. A Héctor, Alfredo, a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Una feliz noche. Los esperamos mañana en la conferencia de Juan Antonio Agudelo sobre los géneros del rock, y el viernes con Carlos Arturo hablar de los artistas antioqueños. Este espacio es para ustedes. Escuchamos sus sugerencias, sus comentarios
Y a Héctor, infinitas gracias por tan calurosa conferencia, compartir esas intimidades, esas historias, mucho mejor que una gran conferencia preparada previamente con diapositivas y cosas de esas. El conversatorio creo que nos enriquece a todos y nos acerca. Muy amable, Héctor. Muchas gracias.